Bien, bueno, buenas tardes y buenas noches a todas y todos. Eh, con la actividad de hoy damos por finalizado el seminario, las sesiones del Seminario Permanente de Teoría del Derecho de la Asociación Costarricense en Filosofía del Derecho y Filosofía Práctica de este año, que este año nos dedicamos a eh, revisar y estudiar y pensar un poco en los fundamentos, clasificaciones, distinciones y conceptos básicos de la teoría analítica del derecho contemporánea. Eh, estas actividades, este seminario tuvo dos niveles o dos ámbitos, uno que fue el estudio privado de las personas que integran el seminario, ¿verdad? Que estudiamos Ujú. dos obras, la obra de Moreso y Vilajosana y la obra de Claudina Orunesu, dos libros, y tuvo algunas sesiones públicas con las cuales se complementaban las actividades. Tuvimos a don Ricardo Guibur, a María Victoria Iturralde Sesma, a, a Beatriz Arriagada Cáceres, a Juan Pablo Alonso, a Iván Ujú. Tolnay y a Diego de Ibequi. Y ahora, bueno, hoy que cerramos por todo lo alto con con una actividad de una espectacular y filósofa que es Julieta Rábanos, que es investigadora del Instituto Tarelo de la Universidad de Génova, que trabaja en temas de teoría del derecho y de metateoría del derecho también, y cuyo ámbito, hasta donde entiendo, pero cuyo ámbito de especial estudio, no el único, dicho sea de paso, no el único, pero al cual le ha dedicado bastante atención y sigue dedicándole, es la autoridad del derecho, que es justo lo que va a tratar el día de hoy. Entonces la dinámica es esta. Julieta, hablas entre 20 y 40 minutos, lo que tengas a bien presentar, y luego abrimos un espacio para conversar un ratito con las otras personas del seminario. Gracias. Adelante. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a Alejandro, muchísimas gracias a Francisco, a la Asociación Costarricense de Filosofía del Derecho y Filosofía Política, ¿era? No recuerdo el nombre Práctica. completo, les pido disculpas. Práctica, perdón. Era una P, no recordaba cómo continuaba. También les agradezco a ustedes, a todas y a todos por estar conectados un sábado a las 2 de la tarde. Esto es fantástico, así que mil gracias. Y me parece excelente poder formar parte de este seminario que están llevando adelante y con los nombres que se ha dicho de las personas que ya han participado. Me pregunto en realidad por qué estoy cerrando esta actividad, pero bueno, sigamos adelante. Vamos con esto. Lo que tengo preparado para digamos, este cierre, esta actividad, pensando justamente al subtítulo del seminario que vi en el póster, es digamos, una propuesta acerca de la autoridad del derecho, algunas breves consideraciones analíticas, sobre todo teniendo en cuenta el análisis de autoridad en el sentido del concepto de autoridad y específicamente el concepto de autoridad visto desde la filosofía del derecho. Y como, digamos, buen analítico, por decirlo de esta forma, buena analítica, he preparado un PowerPoint, porque lo que no se puede graficar no existe. Así que, si me permiten, voy a empezar a proyectarlo. Así de paso tampoco se aburren del todo solamente teniendo que escucharme. ¿Pueden confirmarme si se ve bien? Excelente. Bien, entonces la primera cosa que quería proponerles será justamente digamos, una discusión o un debate con respecto a la autoridad del derecho y algunas breves consideraciones analíticas que creo que se pueden hacer en relación con este tema. Con este tema que, como decía Alejandro, como anticipaba Alejandro, así spoiler Alejandro, he trabajado mucho dado que ha sido el objeto de mis tesis de máster y de mis tesis de doctorado. De hecho, lo he trabajado tanto que ya no lo quiero ver, pero esto creo que nos pasa a todos luego de estar demasiado tiempo con una misma cosa. Eh,
Aquí he preparado unos puntos de los cuales voy a empezar a hablar y dependiendo del tiempo quizás no llegue a todos, pero de todas formas los propongo en el caso de que luego en la discusión eh, subsecuente alguien esté interesado en hablar en específico de alguno de estos puntos o de interiorizarse más sobre alguno de estos puntos, que serían primero preguntarnos qué es esto de la autoridad del derecho, luego ver qué preguntas se pueden hacer acerca de la autoridad y específicamente la autoridad del derecho o en el derecho, una distinción importante, luego hablar un poco acerca del concepto de autoridad, plantear algunos tipos de autoridad que pueden aparecer en la literatura contemporánea, es decir, seguir esta idea de clasificar y distinguir hasta el máximo posible, que esto es, digamos, una virtud y un defecto analíticos, y luego algunas notas sobre el campo semántico del concepto de autoridad, dado que, como veremos, digamos, o como yo vi al menos en el momento en el cual estaba realizando la investigación, autoridad, como cualquier otro concepto de la filosofía del derecho, de la teoría del derecho, se inscribe dentro de un campo semántico de otros conceptos. Y es muy importante no solamente tener esto en cuenta, sino también tomar determinaciones o hacer análisis con respecto a los otros conceptos que forman parte del campo semántico. ¿Por qué digo esto? Porque como veremos, si es que llegamos, y si les interesa podemos hablar más de esto, digamos, en la charla que tengamos luego, muchas veces el tipo de decisiones que uno tome con respecto a estos otros conceptos que forman parte del campo semántico pueden afectar el modo en el cual uno defina o cuál sea el concepto, cuál sea la concepción de, por ejemplo, autoridad que uno decida eh, adoptar al momento de continuar trabajando con, por ejemplo, discursos sobre la autoridad, que es lo que hice yo finalmente en, por ejemplo, mi tesis de doctorado. Autoridad. ¿Qué es esto? Yo me lo preguntaba al momento de empezar lo que luego fueron mis investigaciones académicas, pero mi primer contacto con ello fue en la universidad, al momento en el cual estaba estudiando Derecho, y el problema con autoridad es que la autoridad de es o puede ser definido como un prisma. Cuando uno habla de autoridad hay múltiples problemas del término. Por ejemplo, el término es ambiguo, puede significar varias cosas no exactamente iguales entre sí, puede ser vago, podemos tener problemas para identificar o determinar si un determinado objeto o una determinada instancia que observamos en el mundo puede ser considerada como, valga la redundancia, una instancia de autoridad o no. Luego también hay múltiples niveles en los cuales uno puede hablar de autoridad. Se puede hablar de autoridad del derecho, se puede hablar de autoridad en el derecho, por ejemplo, y a veces se habla de autoridad sin considerar estas distinciones. Luego también hay múltiples tipos de autoridad. Puede hablarse de autoridad política, autoridad jurídica, autoridad suprema, autoridad delegada, autoridad de facto, autoridad legítima. Esto lo veremos un poco a continuación. También se puede hablar de autoridades de diferentes puntos de vista y entonces se encuentran todas estas discusiones acerca del punto de vista del participante, el punto de vista del observador, cuál es el punto de vista de un teórico que quiere hablar acerca de, por ejemplo, autoridad, y luego múltiples interrogantes aleatorios. Es decir, cómo se identifica una autoridad, sea esta lo que sea y vista desde el modo en el cual se quiere ver, cuáles son los efectos que puede tener la existencia de una autoridad o, digamos, pongamos por caso las decisiones que toma o las preferencias que, valga la redundancia, profiere, qué es justamente aquello que hace la autoridad, qué tipo de actos lleva adelante, cómo se pueden entender estas preferencias o estos actos, preguntas acerca de cómo se justifica la existencia de la autoridad o cómo se justifican los actos individuales de la autoridad, qué relevancia tiene, en todo caso, la autoridad en lo que podríamos llamar el razonamiento práctico de los individuos que no son la autoridad. Hay, digamos, múltiples facetas, múltiples formas, innumerables maneras de llegar al análisis de lo que podríamos llamar autoridad y trasladado a, digamos, lo que es la autoridad relacionada con el derecho. Todas estas cosas aplican y en algunos casos se multiplican.
Y lo peor de todo es que el modo en el cual se entrelazan todos estos elementos que he dicho anteriormente también es múltiple. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, si queremos concentrarnos en la autoridad del derecho y hablar de autoridad de, por ejemplo, el sistema jurídico, o hablar de autoridad de, pongamos por caso, un soberano que se entiende que es la fuente y el vértice y el fundamento de un sistema jurídico de derecho. Entonces entramos en interrogantes acerca de, por ejemplo, cuáles serían los criterios de unidad o identificación de un sistema jurídico, y entonces, por ejemplo, uno hablaría de el soberano o una determinada autoridad para decir, bien, este es el criterio de identificación, lo ha emitido este soberano, digamos, estos primeros constituyentes en esta primera constitución. Luego también todo lo que pertenece a aquello emitido o que puede rastrearse hacia esta primera autoridad, esta autoridad suprema, entonces forma parte de un mismo sistema jurídico. Luego criterios de validez entendido como fuerza obligatoria de las normas jurídicas, es decir, por qué producen efectos jurídicos, por qué en todo caso se habla de, digamos, o en el discurso se habla de deberes de obedecer determinadas normas jurídicas o de esta idea de, pero veremos más adelante, la normatividad del derecho. Esto lo pongo entre comillas porque nadie sabe exactamente qué es normatividad y nadie sabe exactamente entonces qué relación puede tener con el derecho, o nadie se pone de acuerdo en realidad. Y luego, todo esto para decir cuando uno analiza autoridad del derecho, pero cuando uno analiza autoridad en el derecho, que es una cosa diferente, estamos allá analizando autoridad dentro de, pongamos por caso, un sistema jurídico que ya hemos identificado, que ya sabemos cuál es su fundamento, ya esto no nos importa, entonces ya hay otros interrogantes que son, por ejemplo, interrogantes más relacionados con lo que podría llamarse competencia jurídica, es decir, preguntas acerca de quién, cómo, qué y cuándo puede producir, por ejemplo, determinados efectos jurídicos. Y entonces aquí se aparecen también interrogantes acerca de cuándo podemos hablar de la existencia o nulidad de determinados actos jurídicos, cuándo podemos hablar, por ejemplo, de la existencia o no de determinadas instituciones jurídicas. Y aquí se habla de autoridad en un sentido diferente al cual se habla de autoridad cuando se habla de autoridad del derecho. Esto lo veremos un poco más adelante. Al menos a mí me parece que cuando uno intenta hacer análisis sobre autoridad o de discursos relacionados o que utilizan como concepto central o como concepto, o uno de los conceptos centrales es el concepto de autoridad, yo he identificado al menos 4 grandes dificultades del análisis. Uno tiene que ver justamente con la indeterminación de este término, la otra con los diferentes niveles, funciones o uso del lenguaje en el cual, digamos, aparecen enunciados que incluyen el término. Una tercera dificultad es la falta de claridad sobre los alcances o límites de los discursos sobre la autoridad o sobre autoridad en sentido amplio. Y una cuarta dificultad, y esta es una de las más interesantes, me parece, en lo que es el análisis de discursos sobre la autoridad, por ejemplo, es la existencia de una competición entre múltiples discursos, que no se sabe exactamente dónde está la competencia. Ahora diré por qué me parece esto. Pero en relación con, por ejemplo, la indeterminación del término autoridad, autoridad es un término, ya ni siquiera hablamos de autoridad como concepto, sino autoridad como palabra. La palabra autoridad aparece en una multiplicidad de enunciados en muy diferentes contextos y parece en algunos casos tener diferente denotación, es decir, hacer referencia a diferentes cosas. Por ejemplo, se habla de que X tiene autoridad sobre Y, que X tiene autoridad para realizar un determinado acto Z. Se puede decir que la autoridad de alguien o de un X es indudable, por ejemplo. Se puede hablar de que X es una autoridad en relación con un, por ejemplo, campo A, campo de conocimiento A. Luego también se puede decir que el X o X es la autoridad última del sistema.
digamos, en estos casos parecería ser que autoridad o la palabra autoridad denotaría cosas que tendrían entre sí una suerte de parecido de familia. Es decir, quizás no es exactamente lo mismo, pero parecen todas estar refiriendo a algo que de alguna manera puede estar relacionado, pero que no es lo mismo. Y luego, además de de esta cuestión de la múltiple aparición en diferentes enunciados, diferentes contextos, diferentes denotaciones, también está el problema de la vaguedad y la textura abierta del lenguaje. Es decir, problemas en los cuales incluso si sabemos perfectamente lo que queremos decir cuando decimos autoridad, y entonces, pongamos por caso, sabemos que podemos llamar autoridad a algo, a alguien o una situación o lo que sea que cumpla o que reúna un determinado conjunto de propiedades, pongamos por caso, siempre puede existir en el momento de etiquetar algo con el término autoridad una duda acerca de si ese algo entra o no entra dentro del campo de aplicación del término. Y esto sería una vaguedad en el sentido de vaguedad actual, en el momento en el cual uno quiere decir, de acuerdo, vamos a ver si esto es una autoridad. No se sabe, caso dudoso. Y luego siempre está la posibilidad, y esto se ha visto, digamos, con el desarrollo también de la historia, de que incluso si uno tiene muy claras cuáles son las propiedades que algo, un objeto o una persona deben tener para ser llamado autoridad, y no hay vaguedad actual, es decir, no hay dudas en este preciso momento, en este preciso lugar acerca de a qué o cuáles son los objetos denotados por el término, pongamos por caso, siempre puede existir un momento ulterior en el cual aparezca una propiedad subsecuente que haga aparecer casos dudosos o que ponga en duda este conjunto de propiedades que hemos definido como aquellas generalmente necesarias y suficientes para aplicar el término. Y esto pasa sobre todo cuando, por ejemplo, aparecen nuevas características que un sujeto o que un órgano debe tener para ser considerado, por ejemplo, una autoridad. O cuando se destacan algunas características, como por ejemplo lo que sucede en tiempos modernos en los cuales se habla de autoridades incluso en el derecho internacional, es decir, determinados órganos como autoridades o que se predica autoridad de sus decisiones, pero en general, al menos en un sentido tradicional, cuando se hablaba de autoridad política o de autoridad del derecho o de autoritatividad de determinadas decisiones o de determinadas preferencias, siempre se hacía referencia a un tipo de dominio territorial. Y entonces, en estos nuevos casos de, por ejemplo, órganos internacionales o transnacionales, el requisito de influencia o dominio territorial ha sido comenzado a dejar de lado. Se ha podido empezar a llamar también autoridad a este tipo, por ejemplo, de órganos, quitando esta propiedad que en algún momento, para algunos discursos, es considerada muy relevante para llamar a algo autoridad. Pongamos por caso. Luego, también están estos problemas acerca de los diferentes niveles, funciones o usos del lenguaje, en la cual, digamos, de enunciados que incluyen el término. Por ejemplo, enunciados de X tiene autoridad sobre Y parecen a primera vista descriptivos, pero enunciados como X tiene autoridad para realizar el acto Z pueden ser descriptivos o prescriptivos de acuerdo con el contexto, es decir, son ambiguos. Lo mismo pasa con enunciados como Y debe obedecer las órdenes de X o de la autoridad X, pueden ser descriptivos, pueden ser prescriptivos, y algunos otros parecen directamente prescriptivos, como por ejemplo debe considerarse que X es una autoridad. Pero aún así, todos estos enunciados en algún sentido son pervasivamente ambiguos, es decir, pueden encontrarse con este tipo de gramática, con este tipo de enunciación en discursos tanto descriptivos como prescriptivos, y el problema es que en muchos casos no queda claro, en muchos discursos no queda claro en qué nivel se encuentra, ¿no? En qué función del lenguaje están enunciados.
Otra de las dificultades tiene que ver con la falta de claridad en los alcances o límites de discurso sobre autoridad, por ejemplo, y esta falta de claridad yo la he encontrado en sobre todo dos núcleos. Por un lado, la no identificación o la no separación clara entre diferentes niveles de análisis básicos sobre la cuestión de la autoridad, como por ejemplo lo que es la identificación de la autoridad, el análisis de la aceptación de la autoridad y el análisis de la atribución de la autoridad. Son tres cosas diferentes que no siempre en todos los discursos están bien desagregadas o diferenciadas, distinguidas lo suficiente. Naturalmente, en algunos discursos, la aceptación puede implicar inmediatamente atribución de autoridad, pero esto cuando consideramos quizás autoridad del derecho, pero cuando consideramos autoridad en el derecho, la atribución parece una cosa desconectada con la aceptación de esa autoridad. Y luego lo mismo con la identificación. En algunos casos, para algunos discursos, la identificación de la autoridad tiene que ver o está intrínsecamente ligada con la aceptación de esta autoridad, pero en otros discursos, o al menos dependiendo de si se habla de autoridad del derecho o autoridad en el derecho, la identificación de la autoridad estaría ligada intrínsecamente no con la aceptación, sino con la atribución. Entonces, digamos, esta no diferenciación entre al menos estas tres cosas, estos tres niveles de análisis básicos sobre la autoridad, genera una falta de claridad en relación con qué es lo que quieren hacer diferentes discursos que versan o que tratan de versar sobre autoridad. Y luego una segunda o un segundo núcleo de falta de claridad, me parece, es justamente y aquí redundo, la no claridad al definir cuál es el ámbito circunscripto del alcance del discurso. Es decir, si es un discurso teórico, si es un discurso práctico, si es un discurso que propone vincular ambas cosas, es decir, con una metodología que cree que no se puede, por ejemplo, hacer discursos teóricos sin al mismo tiempo hacerlos prácticos, o un discurso que tiene una idea acerca de los conceptos en los cuales ya elaborar un concepto implica una finalidad práctica, es decir, uno elabora un determinado concepto con un fin práctico, y esto es lo que guía justamente la elaboración de este concepto, como podría decir, por ejemplo, John Finnis, otros que no, otros que simplemente tienen una vocación completamente teórica y que no tienen ningún interés, al menos con ese discurso, de que sea práctico. Y entonces esta falta digamos, de definición acerca del ámbito lo que lleva es que en algunos casos los discursos sean sobreinclusivos, es decir, que se consideren que un discurso sobre la autoridad sea ipso facto extensible a todas las áreas del conocimiento, que es, por ejemplo, cuando se dice que una determinada definición de autoridad, por ejemplo, a la cual se llega puede ser usada en todos los ámbitos del conocimiento o en todos los contextos, lo cual en algunos casos genera una sobreinclusividad de este tipo de discursos. Y luego también genera en algunos otros casos una subinclusión, es decir, discursos subinclusivos, en el sentido de que a veces no se extienden estos discursos o estos análisis hacia todas las áreas a las cuales también podría corresponder. La última gran dificultad que yo encontré fue justamente que hay una gran competición entre múltiples discursos acerca de autoridad. Algunos quizás de ustedes habrán visto, digamos, comenzando por Joseph Raz hace 40 años en lo que es filosofía del derecho, lo que se ha vuelto, digamos, la visión estándar de autoridad en la filosofía del derecho y la teoría del derecho. Naturalmente antes hubo mucha gente tratando sobre el tema. De hecho, autoridad es una de las cosas probablemente más tratadas en el ámbito del conocimiento de humanidades, ciencias políticas, sociología, antropología, desde incluso teología, tiempos inmemoriales, digamos, vamos hacia atrás. Pero la gran pregunta aquí es, ¿en qué sentido todos estos múltiples discursos compiten entre sí?
Y aquí hay una cosa interesante que también he encontrado con otros conceptos que podríamos denominar o que yo podría considerar básicos de la teoría del derecho o de la filosofía del derecho y o de la filosofía del derecho, dependiendo cómo, digamos, cómo se defina filosofía del derecho, teoría del derecho y cuáles son las relaciones entre sí, que es que a veces la competición es acerca del concepto de autoridad, es decir, pongamos por caso, o al menos desde un punto de vista, cuáles serían las propiedades necesarias y suficientes para considerar que algo es autoridad, es decir, de definiciones. Pero en otros casos, la competición en realidad es acerca de diferentes concepciones de autoridad. Es decir, al menos desde una visión de cómo separar concepto y concepción. En este caso, habría dos discursos que tendrían un mismo concepto de autoridad. Por ejemplo, estarían de acuerdo en cuáles son las propiedades necesarias y suficientes para llamar a algo autoridad, pero no estarían de acuerdo en qué es lo que significaría alguna o cada una de estas propiedades. Ejemplo claro. Si uno analiza, por ejemplo, los discursos de autoridad de Joseph Raz y John Phillips, a primera vista parece ser que no pueden estar más en las antípodas, es decir, un discurso de un positivista excluyente, un discurso de un naturalista recalcitrante. ¿En qué sentido puede ser que hablen de autoridad de la misma forma? Pero cuando uno se pone a analizar y se pone a, digamos, a hacer o a intentar hacer una reconstrucción pormenorizada de cuáles son los conceptos de autoridad que manejan, al menos yo me he sorprendido encontrando que, o creyendo encontrar que Joseph Raz y John Finnis tienen el mismo concepto de autoridad, solamente se diferencian, y esta es la diferenciación radical, en qué consideran que es, digamos, la propiedad legítima, es decir, qué es lo que sería la legitimidad para uno y para otro. Y esto genera una diferencia absoluta en los dos discursos y absoluta en relación con, por ejemplo, cómo consideran otros conceptos relacionados con la autoridad, como puede ser el de, digamos, derecho al mando o el del deber de obediencia o lo que significa, pongamos por caso, la normatividad, aunque la normatividad en realidad la consideran de la misma forma incluso, es muy interesante. Esto solamente para darles un ejemplo de por qué me parece que eh, establecer en qué sentido hay diferencias entre diferentes discursos sobre autoridad puede ser importante, porque siempre es importante saber en qué se diferencian o en qué no estarían de acuerdo los discursos. En relación con las preguntas acerca de la autoridad, es decir, ¿qué es lo que uno puede preguntarse cuando uno habla sobre autoridad? A mí me parece que pueden hacerse dos grandes tipos de preguntas, o dos grandes, digamos, como clasificaciones de preguntas. Unas preguntas que podríamos llamar ontológicas o deontológicas en sentido amplio. Acá seguramente vamos a tener una discusión con Alejandro, porque siempre tenemos discusiones con Alejandro acerca de ontología y cosas de ese estilo, en los cuales Alejandro sabe muchísimo más que yo. Eh, pero serían preguntas relacionadas con el ser y el deber ser. Es decir, en un sentido, no quiero decir esencialista, vamos a decir ontológico. Entonces, son preguntas sobre qué es la autoridad o qué o cómo debe ser la autoridad. Y digamos, estas son preguntas que se relacionarían con un tipo, por ejemplo, de filosofía del derecho que trata de encontrar la naturaleza de las cosas. Entonces, ¿cuál sería la naturaleza de la autoridad? ¿Cuál sería la naturaleza de la autoridad legítima? Son todas preguntas que, por ejemplo, se hacen en algunos discursos, como el de Joseph Raz, o en los discursos de la jurisprudence del mundo anglosajón. Otro tipo de preguntas, en las cuales, digamos, me inscribo más particularmente, son preguntas que podríamos separar entre conceptuales y normativas. No son preguntas acerca de la esencia o la naturaleza de, por ejemplo, autoridad, sino preguntas acerca del concepto de autoridad. Y que siguen esta idea de convertir, por ejemplo, de la que he aprendido tanto en la Escuela de Buenos Aires como en la Escuela de Génova, esta idea de transformar preguntas ontológicas en preguntas conceptuales. O sea, este tipo de conversión
y dejar de hablar, digamos, de buscar esta, digamos, esencia o esta naturaleza de las cosas y pasar a preguntarnos acerca de los conceptos. Entonces, haciendo eso, yo creo que podríamos encontrar dos grandes tipos de preguntas, que serían preguntas conceptuales propiamente dichas y preguntas que podríamos llamar normativas en un sentido amplio, y que estas sí se parecen mucho a las preguntas del deber ser, que, digamos, de las que hablé antes. Como preguntas conceptuales se pueden encontrar, creo que muchísimas. Yo aquí resumí algunas de ellas. Por ejemplo, cuáles son los elementos del concepto de autoridad, si estos elementos son condiciones necesarias, suficientes o necesarias y suficientes del uso del término, que esto es un gran problema o es una gran pregunta acerca de la teoría de los conceptos en sí misma. ¿Qué tipo de elementos serían estos? ¿Qué tipo de concepto es autoridad o qué tipo de concepto puede ser autoridad? Por ejemplo, ¿cuál sería el referente semántico o aquello que es denotado por el término? Preguntas acerca de los objetos que existirían en la realidad, y esto también es una, digamos, es una comilla, unas grandes comillas, que quizás esto estaría más ligado hacia las preguntas ontológicas, pero de todas formas, al momento de hablar de conceptos, a veces se hacen este tipo de preguntas, aunque no se concentran sobre eso en particular. Y especialmente, ¿cuáles serían las condiciones de verdad, si algunas, acerca de los enunciados que usan el término? Por ejemplo, cuando un enunciado X tiene autoridad sobre Y, sería un enunciado verdadero. Y luego preguntas normativas, como por ejemplo, ¿qué debe hacerse frente a la autoridad? ¿Puede existir alguna autoridad legítima? ¿Cuáles serían las condiciones que debería cumplir una autoridad para ser legítima? ¿Existe un deber de obedecer a la autoridad? ¿Cuáles serían en todo caso el contenido y alcance de deber? ¿Bajo qué condiciones debería ser aceptado obedecer a una autoridad? ¿Puede estar en algún caso moralmente justificado actuar con base en una orden emitida por otra persona? Este es el clásico problema de autoridad versus autonomía, planteado famosamente por Woolf, por ejemplo. Y luego, justamente, ¿es compatible la autoridad con la autonomía? Naturalmente aquí puse un asterisco porque en algún sentido, y como se ha demostrado en, digamos, diferentes análisis, como por ejemplo el análisis de Joseph Raz, pero también el análisis de Juan Llosa, mucho de si es compatible o no autoridad y autonomía tiene que ver con cómo uno define autoridad y cómo uno define autonomía. Y entonces, dependiendo de cómo definen uno lo otro, quizás no es una pregunta normativa en el sentido de si estamos balanceando entre dos valores y preferimos uno por encima del otro, o uno es inderrotable y tal, sino simplemente si los conceptos que estamos manejando son incompatibles o no, o si hay espacio para hablar, por ejemplo, de autonomía si definimos autoridad de una determinada forma, o si hay espacio para hablar de autoridad si definimos autonomía de una determinada manera. Así que simplemente asterisco a esa pregunta. Y algo muy interesante, hay una meta pregunta en relación con estos dos tipos de preguntas, que se pregunta, valga la redundancia, acerca de si existe o podría existir una relación entre lo que yo he llamado rápidamente preguntas conceptuales y lo que he llamado preguntas normativas. Y en este sentido es muy interesante porque hay dos posiciones, o al menos hay dos posiciones. Una que dice que las preguntas deberían considerarse o podrían considerarse o pueden considerarse por separado, y que no existiría una relación necesaria, conceptual o de otro tipo entre una y otra pregunta. Y esta es una posición que adoptan aquellos que dicen que pueden analizarse conceptos o incluso elaborar conceptos sin introducir consideraciones acerca de su justificación. Una segunda posición, que es adoptada por no pocos que se dedican al análisis o a realizar discursos sobre autoridad, es que estas preguntas no pueden considerarse por separado, y consideran que existe una relación necesaria entre ellas, dado que la segunda, es decir, el segundo tipo de preguntas, las preguntas normativas, tienen algún tipo de prioridad sobre las primeras. En otras palabras, esta segunda posición sostiene que no pueden analizarse conceptos o elaborar conceptos sin introducir consideraciones acerca de su justificación. Ok, y aquí he llegado a, digamos, luego de las primeras dos cosas, algunas propuestas acerca del concepto de autoridad en sí mismo.
Alejandro, ¿cuánto llevo hablando? Porque um, Llevas como media hora, me parece. perfecto, entonces voy a seguir unos 10 minutos más. Si me podrías hacer una seña cuando llegue la cosa de los 10 minutos, yo paro aquí, conversamos sobre lo que he hablado. Si quieren que siga un poco más, tengo las slides para llegar hasta el final. ¿Qué les parece? Excelente. Ok, una de las primeras cosas cuando uno habla del concepto de autoridad, llegando a la idea de, bueno, tomando esta idea de convertir los problemas ontológicos en problemas conceptuales y concentrándonos sobre las preguntas conceptuales más que las preguntas normativas y tomando una posición en relación con esta primera posición de que estas preguntas pueden analizarse por separado y que no es necesario introducir consideraciones justificatorias o pragmáticas, pongamos por caso, o normativas en sentido amplio al momento de elaborar conceptos o analizar conceptos, propongo algunas cuestiones acerca del concepto de autoridad. La primera es la pregunta de si el concepto de autoridad sería un concepto relacional o no lo sería. Autoridad parece, o al menos en algunas de sus excepciones, parece siempre ser un concepto relacional entre dos o más variables, referido a relaciones de interacción entre personas o grupos. Y aquí pondría un asterisco y luego, porque dependiendo de cómo se entienda poder, por ejemplo, se podría hablar de un poder de o de un poder sobre, y autoridad como un poder de, sobre todo lo que, por ejemplo, se podría entender autoridad jurídica, parecería que no sería necesariamente un concepto que involucraría, digamos, una relación de interacción entre personas o grupos, sino una relación entre un sujeto, pongamos por caso, y un tipo de efectos que puede producir con determinados actos. Y esto está representado justamente en este segundo enunciado. Simplemente quería poner un asterisco para que esta afirmación de referido a relaciones de interacción entre personas y o grupos no pareciera tan absoluta. Aunque siempre se podría considerar que es una forma elíptica esto de X tiene autoridad para realizar el acto Z, una forma elíptica de todas formas de incluir que el acto Z tiene efectos con respecto a personas que tienen que tener o dejar de tener o pueden tener o dejar de tener una determinada, digamos, acción o reacción con respecto de esto. Aclarado esto. La idea de que la autoridad sea un concepto relacional, digamos, una relación entre varias variables, se ve, por ejemplo, en, digamos, expresiones como X tiene autoridad sobre Y, que esto establece una relación entre dos variables, X e Y. X tiene autoridad para realizar el acto Z, una relación entre variables X y Z. X tiene autoridad sobre Y en circunstancias C. Aquí se tendrían, digamos, tres variables, X, Y y Z. Ahora bien, ¿por qué me pareció interesante hacer esta aclaración? Porque muchas veces lo que escuchamos en el discurso, lo que se lee, digamos, en el discurso del fenómeno jurídico, lo que se lee en algunos textos, son siempre expresiones del tipo X tiene autoridad o X es una autoridad y nada más. Entonces, esto parece ser que o bien se trata de un concepto no relacional, es decir, un concepto absoluto, no se necesita ninguna condición aparentemente o no se hace referencia a nada en particular. No habría ningún tipo de limitación en este sentido en relación con el ámbito de autoridad o cuáles son las características o los alcances o los límites de esta autoridad. Pero, y esto es interesante, siempre puede considerarse que al menos alguna de estas expresiones en realidad son expresiones elípticas. En el sentido de X tiene autoridad puede ser simplemente una abreviación de decir X tiene autoridad sobre Y en la circunstancia C con respecto a Z, etc. Simplemente uno abrevia. No es que uno está considerando que digamos, esta autoridad sea absoluta o que no tiene límites o que no tiene ningún contexto determinado, etcétera, etcétera. Y por otra parte, expresiones como X es una autoridad que a simple vista parecen escapar de esta reconstrucción en términos relacionales,
siempre pueden ser ulteriormente reconstruidas, como X es una autoridad en el campo B, disciplina C, con respecto al tema E, o bien X es una autoridad según el criterio F, según la creencia griega. Entonces, en este caso, siempre estaríamos hablando de una autoridad, digamos, de autoridad en un sentido relacional, al menos dos variables. ¿Qué tipo de concepto podría ser autoridad? Esto me pareció interesante y es algo que no aparece, me parece demasiado tratado o al menos desagregado de esta forma, salvo en algunos discursos recientes, partiendo de ideas de Ras, por ejemplo, cuando él separa entre poder bruto, autoridad de facto y autoridad legítima. Yo creo que para saber qué tipo de concepto puede ser autoridad, de la misma forma que cualquier otro concepto, y esto es interesante, cualquier otro concepto jurídico básico, se pueden hablar de conceptos fácticos, conceptos normativos y, entre signos de preguntas, conceptos institucionales. Entonces, por un lado tenemos conceptos fácticos que denotan entidades, propiedades o relaciones de puro hecho que serían individualizables independientemente de cualquier referencia a normas. Conceptos normativos, por su parte, serían conceptos que denotan o bien hechos actuales o eventuales que son calificados con base en normas, o bien relaciones que existen entre normas en comportamientos humanos, acaecimientos naturales u otras normas. Y luego tenemos no se sabe si una tercera categoría, si una subcategoría de conceptos normativos. No se sabe, dado que la discusión acerca de qué es un concepto institucional es bastante, digamos, intensa y creo que tampoco completamente definida. Pero podríamos decir que estos conceptos institucionales refieren muy originalmente a instituciones. Es decir, conjuntos, bueno, también que son instituciones difícil de entrar, sobre todo porque hay múltiples discursos y teorías en competición acerca de qué es lo que puede definirse como institución, sobre todo instituciones sociales, pero independientemente de que sean estas instituciones, la cuestión, lo que hace interesante estos conceptos institucionales es que son conceptos que refieren a instituciones, pero estas instituciones y sus contenidos a la vez son dependientes de estos conceptos. Entonces, son conceptos que no refieren a una realidad natural calificándola de algún modo, como pueden ser los conceptos normativos, al menos como fueron definidos, sino refieren a una realidad social o institucional, que no solamente es referida por los conceptos, sino que a la vez es constituida, al menos en algún punto, por esos conceptos. ¿Por qué es importante o por qué podría tener interés tener esta idea de pensar acerca de cuáles podrían ser diferentes tipos de concepto de autoridad? Bueno, justamente porque dependiendo del contexto, dependiendo del discurso, pueden haber diferentes tipos de concepto de autoridad en juego. Conceptos fácticos, como por ejemplo puede ser el de autoridad efectiva o autoridad de facto, conceptos normativos, como por ejemplo puede ser la autoridad legítima, y conceptos institucionales, como por ejemplo puede ser el concepto de autoridad jurídica o concepto de autoridad en el derecho o lo que estamos más acostumbrados a escuchar, sujeto competente o autoridad como competencia. Para ir cerrando, entonces, lo que les quería proponer también es, sobre la base de eso, hacer lo que mejor sabe hacer la filosofía, o intentar la filosofía analítica, que es hacer muchas distinciones. Entonces, yo aquí, he recogido algunas distinciones acerca de diferentes tipos de autoridad en la literatura contemporánea. Estos son diferentes pares o tríadas de conceptos de autoridad que he encontrado y que me parecen relevantes para discursos sobre la autoridad. Por ejemplo, autoridad política y autoridad jurídica por un lado, autoridad última, autoridad delegada, que no es lo mismo autoridad última que autoridad suprema, esto es interesante. Autoridad legítima, autoridad efectiva, autoridad legal o jurídica. Poder bruto, autoridad de facto y autoridad legítima, que no es exactamente lo mismo que la tríada de arriba, y una diferencia entre autoridad práctica y autoridad teórica.
muy rápidamente para ir cerrando. Esta primer tríada entre autoridad política y autoridad jurídica, desde el campo de la filosofía del derecho es interesante tenerla en cuenta porque el concepto de autoridad en general, por ejemplo, sirve para pensar en la posibilidad de una estructura general de la cual autoridad jurídica pueda ser un subtipo o no. Por ejemplo, Joseph Russ tiene la idea de que, digamos, existe una estructura base acerca de qué es autoridad y que todo otro tipo de autoridad puede en realidad ser una suerte de subtipo o cualificación ulterior de este tipo base. Hay gente que no piensa esto. Luego, digamos, autoridad política para la filosofía del derecho permitiría dar cuenta, al menos desde cierto ángulo, de discusiones sobre el origen o la última justificación de validez o fuerza obligatoria, dependiendo de la teoría de un sistema jurídico y o de ciertas normas. Autoridad política está muy vinculado con, por ejemplo, autoridad suprema o algo, digamos, un poco más controvertido, pero de todas formas importante, poder constituyente. Cierro, digamos, haciendo esto y una introducción más que puede ser interesante para la discusión. Y autoridad jurídica, perdón, y autoridad política está relacionado con todas cuestiones también del soberano, soberanía, cuestiones que luego se usan para la legitimación de la autoridad del derecho. Y luego autoridad jurídica serviría para dar cuenta de la discusión sobre el estatus de ciertos sujetos o la existencia de ciertas normas en un sistema jurídico. Introduzco una última, digamos, cuestión relacionada con esto porque es interesante en el sentido de que seguramente si ustedes han leído a Joseph Russ, esto lo han visto y esto se relaciona también con cuestiones acerca de no solamente el análisis de autoridad legítima, sino también cuestiones acerca de normatividad. Hay una gran diferencia, o al menos propuesta, entre lo que podría ser una autoridad práctica y una autoridad teórica, o una autoridad práctica y una autoridad epistémica. Una autoridad epistémica o una autoridad teórica es, digamos, son expertos en el conocimiento de un tema o una materia, cuyas emisiones o aquello que dan, digamos, que emiten, deciden, dicen, enuncian, dan razones para creer en el ámbito de esta materia o tema en el cual son expertos. Y esto es aquello que parece subyacer a enunciados como X es una autoridad sobre el tema Y. Por otra parte, autoridad práctica serían sujetos, personas, órganos, esto da igual, con una habilidad, capacidad para mejorar, por ejemplo, dice Joseph Russ, la coordinación y para cambiar cosas en el mundo. Y en este sentido, estos sujetos darían razones para actuar, o al menos en algún sentido el hecho de que estos sujetos, órganos o lo que sea, emitan una cierta normativa o una cierta directiva, este hecho daría una razón para actuar a el resto de las personas que forman parte de su influencia, dominio o que están bajo, y esto es interesante, su autoridad. Esto es importante porque también se relaciona justamente con todas las preguntas acerca de, bueno, digamos, cuáles son los criterios para determinar que alguien es una autoridad o que un órgano tiene autoridad, y también se relacionan con cuáles serían los efectos que la determinación de que un sujeto o un órgano tiene autoridad puede producir, y sobre todo en relación con la discusión acerca de cómo deberían ser tomados las emisiones, los actos, las directivas, los enunciados que pueden emitir o dejar de emitir determinados sujetos o determinados órganos. Bueno, dejo aquí, estas son algunas cuestiones relacionadas con el concepto de autoridad y los análisis de discursos de autoridad que yo he encontrado en mis investigaciones, que me parecieron interesantes proponerlas, digamos, para una discusión ulterior. Tengo muchas más cosas en relación con lo que había sugerido al inicio de estos 4 puntos, que estos los dejo aquí justamente por si alguien está interesado en conocer más acerca de algo que no he hablado de estos puntos. Muchísimas gracias por la paciencia, gracias por ser tan pacientes con el tiempo y nada, espero, digamos, preguntas, comentarios, destrucción. Bueno, espectacular. Gracias, Julieta. Eh,
como hacemos siempre, levanten la mano virtual o hacen alguna seña y yo les doy la palabra. Y entonces adelante. No sé. Lisandro. Jimmy, levantaste la mano. Bueno, primero Lisandro y luego Jimmy. Se me ocurre, bueno, ¿qué preferís, Julieta? ¿Querés que hagamos 2 preguntas de por vez? ¿Una pregunta? ¿Qué te gusta más? Por mí da igual. Bueno, Podemos hacer una y una si quieren, o 2 y respondo las 2 por una cuestión de tiempo, esto como les parezca. me parece que 2, quizás, para, sí, qué sé yo, aprovechar. Y porfa, como siempre, ¿verdad? Les pido una prudente síntesis en la exposición. Adelante. Bueno, gracias Julieta, gracias por el espacio. Es muy puntual y porque me quedó dando vueltas una distinción a la que te referiste, pero que no llegaste a abordar por cuestiones de tiempo. Si pudieras brevemente ampliarla, Julieta, sobre la diferencia entre autoridad última y autoridad suprema, o autoridad, sí, así eran, autoridad última y suprema. Es solo eso, porque no es un tema en el cual yo esté introducido, pero realmente me interesa que puedas abordar la distinción solamente. Solo eso. Gracias. Jimmy. Sí, buenas tardes. A mí me ha llamado la atención el concepto de autoritativamente. Porque en ocasiones se utiliza como, es decir, en el mundo del derecho hay autoridades que lo son por el cargo que ocupan, ¿verdad? Como un juez, ¿verdad? Puede ser un juez constitucional, estoy pensando. Y se supone que ellos a la hora de dar su fallo tienen que dar las razones, ¿verdad? Para lo que están resolviendo. Y entonces cuando las razones no convencen, a veces se sale con este tipo de palabra, ¿verdad? De que bueno, no es que lo estoy diciendo porque, como veíamos antes, ¿verdad? La otra pregunta, ¿verdad? Que si yo doy la última palabra, ¿verdad? Sino porque me toca, porque autoritativamente, bueno, esas son mis razones, aunque no convenzan, haya muchas dudas, pero de ahí tengo esa responsabilidad y claro, ahí es donde raya en el autoritarismo también, ¿verdad? Entonces, por eso me interesó mucho el tema, porque cuando una persona estaba en un cargo de esos, hay una gran tentación al saberse inmune, o sea, sin control, sin tener que rendir cuentas, sin tener que, como tener el riesgo de que le enmienden la plana, es muy fácil, entonces simplemente no esforzarse mucho y decir, bueno, voy por acá, resuelvo esto y bueno, no sé si le convencerán o no las razones, pero ya, resolví esto, que es lo que me parece adecuado y se terminó. Entonces, un poco no sé si cuando tú hiciste tus estudios sobre esto, te encontraste cosas de este tipo o de dónde ha venido que se use esa expresión. Muchas gracias. Adelante, Julieta. Ok, muchas gracias. Estaba terminando de escribir la última pregunta para no olvidarme. Tengo muy mala memoria, así que tengo que anotar todo.
Razón por la cual también hago los PowerPoints, porque... Pero Julieta, en ese caso, lo prudente era hacer una pregunta de por vez. No tengo ningún problema, llego a anotar todo. Es decir, esto no es un problema. Ok, primero que nada, muchísimas gracias a los dos por las preguntas. Comienzo en estricto orden de realización. Lisandro, es muy interesante la pregunta acerca de la distinción entre autoridad última y autoridad suprema. Voy a compartir un momento el PowerPoint para mostrarte aquello que estaba, digamos, en relación con autoridad última y autoridad delegada. En relación con la autoridad última, digamos, sería la autoridad cuyo poder o competencia para comandar o emitir directivas no encuentra origen en una obligación o una autorización. Es decir, no encuentra origen en una norma de competencia que haya sido dictada por otra autoridad del sistema. En este sentido, lo que uno habla cuando dice autoridad última es que, por ejemplo, en determinado momento y haciendo rastreo de la cadena de validez, pongamos por caso de cadena de delegación, se llega siempre a una, o usualmente se llega a una que no tiene arriba una norma de autorización. Aquí ya estamos hablando en cierto sentido del límite entre autoridad en el derecho y lo que podría, al menos una forma de ver la idea de autoridad del derecho. ¿Por qué? Y aquí viene conectado con la cuestión de la autoridad suprema. Autoridad última y autoridad suprema no son lo mismo, en el sentido de que uno podría llegar, o no necesariamente son lo mismo. Este es mi punto. Porque autoridad última refiere a, digamos, la idea de esta cadena de delegación y de llegar a un sujeto que ha llevado adelante actos, por ejemplo, de producción normativa sin haber sido autorizado por una norma jurídica. Este es el gran problema, por ejemplo, que aparece con las cuestiones de poder constituyente. Ahora bien, autoridad suprema en general, autoridad última en general se relaciona con cuestiones de validez en sentido de pertenencia de los actos de producción jurídica, por ejemplo, de las normas. Autoridad suprema generalmente se utiliza cuando uno se está preguntando por validez en sentido de fuerza obligatoria. Es decir, por cuál es el fundamento o el origen del sistema jurídico. Pongamos por caso, cuál fue el acto o cuál es el sujeto, órgano, digamos, lo que sea, pongamos por caso, que ha sido quien ha dado el inicio al sistema jurídico. Y en este sentido uno podría decir que quizás autoridad suprema, por ejemplo, en lo que es el constitucionalismo moderno, o incluso la teoría del derecho moderna, está focalizado sobre todo en la idea de poder constituyente, por ejemplo. Entonces, aquí, digamos, podrías decir, de acuerdo, el poder constituyente puede ser entendido viéndolo desde este punto como una autoridad última y viéndolo desde el otro punto como una autoridad suprema. En este caso, autoridad última y autoridad suprema contingentemente se solapan, digamos, denotando el mismo objeto. Pero esto no necesariamente es así. Y, digamos, al menos como yo lo veo, autoridad última y autoridad suprema hacen análisis de diferentes fases, o diferentes fases no, estoy mezclando castellano e italiano, les pido disculpas, diferentes caras del fenómeno. Si uno lo quiere analizar desde el sentido, por ejemplo, de la cadena de delegación, de la cuestión de la competencia propiamente dicha, y cuestiones acerca de, por ejemplo, pertenencia de las normas o existencia jurídica de las normas producidas, generalmente uno habla de autoridad última. Y si uno quiere hablar de, pongamos por caso, cuestiones de fuerza obligatoria o de fundamento de existencia del sistema como sistema, generalmente uno habla de autoridad suprema. Esta sería, digamos, la diferencia que yo podría darte así rápidamente en relación con por qué mencioné muy al pasar que autoridad última y autoridad suprema podrían no ser lo mismo. Además porque, y perdón que me estoy extendiendo, pero me están viniendo cosas a la mente. En general, cuando uno habla de autoridad suprema, está presuponiendo, o al menos
quizás basándose en la idea de que el sistema jurídico en cierto sentido puede ser un producto de la voluntad de alguien. Entonces, generalmente esto está más asociado con una idea voluntarista, pongamos por caso, de la autoridad, del derecho como resultado de la voluntad de... Y generalmente esto está vinculado también con cuestiones relacionadas con preguntas acerca de la legitimidad de, pongamos por caso, el derecho o de la autoridad, y muchas veces o de las normas jurídicas individualmente consideradas, y esto lo conecto luego con la cuestión de autoritativo que mencionó Jimmy. A veces las cuestiones de la autoridad suprema aparecen cuando uno se pregunta también por la obligatoriedad o la autoritatividad de determinadas normas, ya sea generales o ya sea individuales, por ejemplo, determinadas decisiones. Entonces allí se dice, bueno, el fundamento de la obligatoriedad de estas decisiones es la voluntad de alguien. Y la voluntad de alguien puede haber sido que otra persona decidiera en su lugar y así sucesivamente. Y entonces este es el tipo de preguntas que uno analiza cuando usa el concepto de autoridad suprema. El concepto de autoridad última quizás es un poco más neutral en relación con eso. No sé si esto te puede llegar a convencer, pero me pareció una distinción interesante. Además, autoridad suprema en general también se piensa como en una cuestión cronológica, es decir, uno lo que está preguntándose es cuándo comenzó, o digamos, qué fue lo que hizo iniciar el orden jurídico. Es decir, la autoridad última es simplemente, bueno, en este momento rastreamos para atrás, vamos en la jerarquía y pongamos por caso en Argentina, la autoridad última, en este sentido, parecería ser la Asamblea Constituyente de 1852, así como muy, muy, muy atrás. Pero también algunos dirían, bueno, esto de la autoridad última en realidad, visto desde este punto de vista, no es tan importante, digamos, llegamos a la primera Constitución y ya está. Entonces, en ese sentido, la autoridad última podría ser entendida como el Parlamento, digamos, el Congreso de la Nación, porque es la primera autoridad, es la autoridad a la cual van, digamos, pueden rastrearse todas las normas infraconstitucionales que tenemos, y entonces ahí queda. Y ahí, si lo ves desde este punto de vista, autoridad última y autoridad suprema no coincidirían, porque autoridad última sería el Congreso y autoridad suprema sería potencialmente la Asamblea Constituyente o el Poder Constituyente de 1851-52. 53. Sí, sé que la Constitución es del 53, pero no estaba completamente segura acerca de si la Asamblea Constituyente se había constituido en el 53, se había hecho todo. Sí, digamos. Perfecto. Todo rápido, Okay, como siempre en este país. Todo corriendo. Sí, sí, así como, bueno, y aquí va y aquí Acá tenemos. está. Igual Acá. fue, claro, a ver, no hubo mucha discusión en el sentido de que hay muchas cosas que fueron copiadas y pegadas de la Constitución de Estados Unidos, así que tampoco era que había mucho que decir. Tal cual. Así fue. Gracias, Juli. Me quedó clarísimo No. y me parece interesante porque nosotros cuando nos referimos sobre todo a cuestiones institucionales solemos utilizar estas palabras como sinónimos y me parece que está bueno para hacer una limpieza, al menos lingüística. Muchas gracias por la respuesta. Sí, simplemente asterisco antes de responder a Jimmy. Hay un libro de reciente aparición que me parece que te puede interesar, sobre todo en esto, y que incluye también una referencia a esta diferenciación entre autoridad última y autoridad suprema, que es el concepto de poder constituyente de Jorge Vaquerizo. Sí, sí, exacto. Sé que lo tenés en mente. Te juro, no, lo tengo acá en los pendientes, te juro que lo tengo acá. O sea, acá, Sí. en los pendientes. Ya lo Vale mucho la pena, justamente porque es un análisis, digamos, analítico de otro concepto que podría ser considerado como un concepto jurídico básico, y justamente él lo que trata acerca, utilizando el concepto de poder constituyente, es a tratar de mostrar cuestiones relacionadas con el inicio de los órdenes jurídicos, es decir, más viéndolo desde este punto de vista como el inicio de la existencia jurídica de un nuevo orden jurídico, sin dejando completamente de lado todas las cuestiones de, bueno, fuerza obligatoria qué, o fundamento en el sentido de obligatoriedad. Exacto, dejando todo eso de lado. Ok. Gracias. De nada. ¿Cierto? Sí. Nada más que me estoy recordando ahora que están tratando este tema. En Costa Rica se dio una situación muy interesante porque
hubo una reforma constitucional para decir que bueno, que la democracia también es participativa y que el pueblo también forma parte del gobierno. Entonces se quiso hacer como decir, recoger firmas para ir hacia una constituyente. Y el Tribunal Supremo de Elecciones acá en Costa Rica autorizó el recoger firmas. Pero otras personas consideraron que eso no estaba, digamos, conforme con la Constitución. Se fueron al Tribunal Constitucional, a nuestra Sala Constitucional, y la Sala Constitucional dijo que hay en la misma Constitución un procedimiento para poderla modificar, que si es modificación parcial, lo aprueba la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Igual con una modificación total. Entonces, que por el principio de rigidez constitucional, digamos, cuando se echó a andar digamos, la Constitución, así quedó, ¿verdad? Entonces, aunque hubo una reforma parcial para realmente, digamos, empoderar al soberano, no se cambió el mecanismo para que el propio soberano hiciera los ajustes a la Constitución, sea por una reforma parcial o total, y que entonces no podía usarse ese mecanismo de democracia directa para decidir si las personas estaban de acuerdo o no en ir a una constituyente. Todavía no era ni siquiera convocarla, era solamente una consulta. Y eso fue posible, entonces le enmendaron la plana, la Sala de lo Constitucional le enmendó la plana a nuestro Tribunal Electoral. Entonces, muy interesante porque ahí ves cómo está en juego estos conceptos que estamos viendo. Me parece. Bueno, muchas gracias por esta última aclaración, Jimmy. Voy a la respuesta de lo anterior. El concepto autoritativo. Es interesante la pregunta, dado que es algo que no he tocado por una cuestión no de tiempo, sino que no lo había incluido, digamos, en lo que estaba diciendo, pero que es interesante porque también yo lo toqué en el momento de mi investigación doctoral. Cuando uno dice autoritativo, en realidad es una declinación del propio concepto de autoridad. ¿Y a qué me refiero con declinación? Que cuando uno habla de autoridad puede declinarlo en el sentido de autoridad sujeto, autoridad poder, autoridad relación. Y entonces autoritativo vendría a ser una cualidad que se predica acerca de algo. Y que lo que quiere decir en cierto sentido, como de la misma forma que cuando uno dice alguien tiene autoridad, es que ese algo produce determinados efectos o es el caso de que ese algo, digamos, influya de determinada manera o debe influir de determinada manera en, pongamos por caso, otras personas. ¿Y por qué esto es interesante? Porque, por ejemplo, hay autores como John Finnis que se basan sobre todo en el análisis de enunciados como X es autoritativo más que X es una autoridad, porque también quieren analizar aquello que, por ejemplo, normas que no son producidas por ninguna autoridad, como pueden ser las normas consuetudinarias. Y que esto tiene sobre todo mucho que ver en contextos de derecho internacional o de costumbres internacionales. Entonces, para John Finnis, por ejemplo, la primera cosa que uno tendría que analizar en realidad es la pregunta acerca de lo autoritativo, más que la pregunta acerca de la autoridad en el sentido de un sujeto que tiene una determinada cualidad o que sus directivas pueden producir unos determinados efectos. Esto por un lado, para decir que en este sentido y viéndolo desde este punto de vista, todo aquello que he dicho de autoridad también puede ser predicado acerca de autoritativo, entendiendo autoritativo como algo que se predica de un objeto, de una directiva, de algo, pero que quiere decir lo mismo. Es decir, si uno considera que X es una autoridad sobre Y en el contexto C y esto significa, ser una autoridad significa que lo que dice tiene unos determinados efectos en relación con Y en el contexto C, que, pongamos por caso, esta directiva sea autoritativa,
implica probablemente que esa directiva tenga que tener esos efectos en el contexto C y en relación con Y. Por supuesto, en muchos casos, en esta idea de esto es autoritativo, lo que se incluye también es una mención al origen del objeto. Como por ejemplo puede ser esto es autoritativo porque lo ha emitido, pongamos por caso, un sujeto Y. Esto por un lado. Por el otro lado, algo que has mencionado y que tiene que ver con cuestiones de razones aducidas a favor de una determinada decisión y cómo juega esta cuestión de la última palabra y de la inmunidad y de la responsabilidad y cómo se conecta esto con el autoritarismo. Yo aquí introduciría una tercera cosa que también parece tener como la misma raíz o estar dando vueltas, que es la cuestión de la arbitrariedad. Todas estas cuestiones generalmente también tienen que ver, se pueden analizar de dos formas. Una que tiene que ver con cuestiones de competencia, es decir, con lo que podríamos llamar autoridad en el derecho. Alguien es, pongamos por caso, un juez, una jueza, porque ha sido designado como tal por una norma de competencia. La norma de competencia incluye determinaciones acerca de qué es lo que puede hacer, cómo lo puede hacer y cuál es el procedimiento que tiene que seguir para hacerlo. En este sentido, en determinadas circunstancias podríamos entender que la competencia, por ejemplo, de un juez o una jueza está limitada en relación con el tipo de razones que puede aducir a favor de una determinada decisión. Por ejemplo, en determinados contextos, como contextos donde rige el principio de legalidad, se supone que no solamente una jueza tiene que aducir razones a favor de su decisión, sino que además tiene que aducir determinado tipo de razones y que tienen que incluir necesariamente, por ejemplo, normas preexistentes y dictadas por otras autoridades. Esto por un lado. Por esto hay una diferencia entre lo que podríamos llamar el estatus de definitivo de una decisión, el estatus de autoritativo de una decisión que producirá efectos jurídicos por el mero hecho de haber sido tomada por un sujeto competente en una determinada, digamos, siguiendo un determinado procedimiento en un determinado momento, etcétera, etcétera, y los criterios que podríamos entender que son criterios de análisis acerca de si está bien justificada o no está bien justificada, si es correcta o si es incorrecto. Estas dos cosas van por caminos diferentes, o al menos algunas personas consideran que pueden ser entendidas que van por caminos diferentes. En este sentido también, la pregunta acerca de si una decisión es autoritativa y si una decisión es legítima son cosas diferentes, o al menos no necesariamente coinciden. Porque, por ejemplo, una decisión puede ser considerada como autoritativa en el sentido de que fue tomada por un sujeto competente en ejercicio de su competencia, siguiendo todos los procedimientos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es definitiva, se considera que produce determinados efectos jurídicos y al mismo tiempo ser considerada como ilegítima, en el sentido de, por ejemplo, ser considerada como que no debería ser obedecida o no debería ser acompañada o debería ser considerada como contraria, por ejemplo, a, no lo sé, no quiero decir la Constitución porque esto sería un caso de extracompetencia, pero pongamos por caso, son dos cosas separadas y en este caso que sea autoritativa en un sentido, en el sentido de la producción de efectos jurídicos, no implica que sea autoritativa en el otro sentido si uno está entendiendo autoritativo como el resultado de un análisis de legitimidad de esa decisión. No de si se tomó en el ámbito de la competencia de ese decisor, sino de legitimidad de la decisión que estos criterios de legitimidad pueden ser completamente diferentes a el criterio de competencia. De hecho, estas dos cosas van, digamos, en niveles diferentes. De la misma forma que al menos para algunas teorías, algunos autores y autoras, las preguntas acerca de la pertenencia de las normas o las decisiones a un sistema jurídico van por un carril y las preguntas acerca de si son justas o injustas, si deben ser obedecidas o no obedecidas, van por otro carril. Así que en este sentido, digamos, cuando uno habla de autoritarismo, puede estar refiriéndose a que
es ilegítimo aquello que se ha decidido a pesar de estar dentro del ámbito de la competencia, o simplemente que no hay competencia. Es decir, estamos hablando de una autoridad que podríamos entender como una autoridad de facto, no hay ningún tipo de norma que autorice y simplemente alguien apareció con un palo y se impuso. De acuerdo, basta. Entonces, la palabra autoritativo puede querer significar un montón de cosas dependiendo de cómo uno esté analizando justamente estas cuestiones de autoridad. Pero muchas gracias por la pregunta, porque me ha permitido también aclarar este conjunto de cosas que, bueno, no pude tocar en la presentación. ¿Quién más? Don Sebastián y don Francisco. Primero Sebastián, Julieta te responde y luego Francisco. Bien, muy buenas tardes, estimada doctora. Un placer saludarla. En mi caso es de Honduras. Mi pregunta es muy puntual a propósito de que en algún momento de la conferencia abordó tangencialmente la cuestión de ontológica, ¿no? Yo quisiera saber, porque bueno, me pareció bastante impactante el nivel de análisis, ¿no? De todas las distinciones que se presentaron. Pero yo quisiera saber si estas distinciones son son distinciones meramente conceptuales, o si estas distinciones tienen un alcance ontológico más fuerte, ¿verdad? Porque me parece que si fueran meramente conceptuales, la pregunta sería, bueno, si estas distinciones pueden describir la realidad de mejor manera que otro set de distinciones que puede presentar otra teoría, ¿por qué no darles un alcance ontológico más fuerte, ¿no? Entonces, no, quisiera nada más saber su parecer sobre el particular, porque da la impresión de que en la investigación no queda tan claro, y bueno, reiterarle mi agradecimiento, fue muy interesante y con gusto, digamos, quisiera saber su parecer. Muchísimas gracias por la pregunta, Sebastián. Yo creo que has puesto el dedo en la llaga en algo que es complicado de responder y que creo que en cierto sentido por eso no ha sido totalmente tocado en mi exposición. Así que voy a premisa, digamos, a lo que voy a intentar responder. En primer lugar, sí, las distinciones son meramente conceptuales. Es decir, en el momento en el cual yo decido al menos proponer un análisis desde el punto de vista conceptual y dejando las preguntas ontológicas de lado, en un sentido de, bueno, no estamos hablando de la naturaleza del objeto, si es que el objeto existe de algún modo, porque también la pregunta es en qué sentido algo como la autoridad existe en el mundo, podemos entender que existe en el mundo. Esto es otra pregunta que me parece interesante de responder, pero que no es necesaria, al menos a los efectos de hacer este otro tipo de análisis. Y en relación con si las distinciones son solo conceptuales o si hay la posibilidad de que haya un análisis ontológico más fuerte, yo creo que si la preocupación es tratar de definir si son más útiles o menos útiles al momento de tratar de describir o de volver inteligible la realidad, sea esta la que fuere, da igual, no nos preguntamos acerca de cómo está compuesta esta realidad, dejemos esto de lado, al menos por ahora, o al menos hasta que Alejandro haga alguna pregunta, porque seguramente vendrá, digamos, con esa cuestión. La pregunta yo creo que puede responderse desde un punto de vista meramente conceptual. Es decir, uno puede tranquilamente decir, mire, esta distinción no tiene sentido o no nos sirve para volver más inteligible el fenómeno, o no nos sirve porque, por ejemplo, no tenemos un fin. Bueno, aquí, digamos, naturalmente nadie, o en general nadie niega que todo esfuerzo teórico tenga al menos un tipo de fin, incluso si uno tiene una hipótesis, bueno, el fin sería, digamos, comprobar o falsar la hipótesis. Pero yo creo que esta pregunta, a ver si se podría analizar si todo esto tiene algún sentido, o si sirve más o si sirve menos, se podría hacer siempre desde un punto de vista meramente conceptual, incluso sin bajar a la pregunta, digamos, ontológica. Ahora bien, si la pregunta es si todo esto nos sirve para determinar si existe algo como la autoridad o no, o si cuál sería la naturaleza de este algo que existiría,
claramente no, pero porque no, digamos, este tipo de análisis trata de evitar esas cosas. Este tipo de análisis trata de simplemente ofrecer herramientas para estructurar el conocimiento que uno pueda tener o cómo podría hablar acerca de, digamos, algo o de volver inteligible un determinado conjunto de hechos, si es que queremos llamarlo hechos. Esto también asterisco a esto. Y creo que tranquilamente, digamos, por ejemplo, bajando a casos reales de fenómeno jurídico, esta cuestión que hablábamos de autoridad última, autoridad suprema, uno puede ir y decir, mire, esta distinción parece que no tiene ningún sentido, no me sirve para tratar de analizar qué es lo que pasó, por ejemplo, en este sistema, en este país en este momento determinado, y esto sin de ninguna forma entrar a la pregunta ontológica. Simplemente me sirve o no me sirve para clasificar determinadas cosas dentro de determinados, digamos, compartimientos y de esto sacar consecuencias o no. Esto sería lo que yo propondría, mejor dicho, mi contrapropuesta a su propuesta acerca de considerar un poco más, digamos, fuertemente la cuestión ontológica. No sé si esto le convence, usted me dirá. Por ahora agradezco la respuesta, me limito a agradecerle por atenderla y felicitarla de vuelta por una exposición tan brillante. Claro. Oh, gracias a usted por la pregunta. Realmente es una de las preguntas más dedo en la llaga. Bueno, no era mi intención molestar, pero sí me interesaba y la verdad que para la respuesta en ese sentido me pareció sumamente interesante, ¿no? No, este tipo de preguntas jamás molestan. Digamos, yo vengo de una escuela en la cual, digamos, la mejor forma de halago no es la imitación, sino la crítica. Así que cuanto más se critique lo que puedo llegar a decir, mejor, porque esto significa que ha suscitado algún interés. Así que mil gracias. Fran, ¿estás ahí, Fran? Sí, vos, adelante. Okay. Primero me disculpo por un tema aquí de los niños, tuve que retirarme, entonces no sé si es un tema que Julieta, por ejemplo, abordó. Actualmente traduzco unos artículos de Adolf Merkel y en uno de los artículos él habla sobre lo importante que puede ser la sede oficial para la realización de algunos actos, por ejemplo, en lo que es la judicatura. Y él habla, por ejemplo, porque un juicio que se haga en el apartamento, en el domicilio privado de un juez, aunque se haga con todas las formalidades, con los asistentes, con todo el mundo, tiene algunos problemas. Él no lo menciona expresamente, pero a mí me suena algo como autoridad aparente. ¿Has abordado ese tema en tu investigación? Perdón, es una pregunta muy abierta. No, muchas gracias. Estaba terminando de anotar para luego también tenerlo en consideración para cosas posteriores. Gracias por la pregunta. La verdad es que no trabajé sobre Merkel, por lo cual, digamos, esto, por ejemplo, luego te pediría si me mandaras la cuestión. No leo alemán, pero en el caso de que luego se vaya a publicar esto, no sé si estás haciendo la traducción en castellano. Estaría súper interesada también en leerlo. El artículo se llama algo así como Error judicial y verdad jurídica. No estoy seguro, pero ahí me dijo que está publicado en en un tomo, que es una compilación de artículos de Merkel en italiano. Ah, fantástico. Pero eso no Gracias. estoy seguro, simplemente alguien me lo comentó. Mi consulta no es específicamente con respecto a Merkel, yo tendría que aportar para eso muchísimo más información, sino en general sobre el tema de si existe algo en tu trabajo que has analizado como autoridad aparente. Es realmente no, pero sí, al menos en algún sentido. Es una pregunta muy interesante porque tiene que ver con el conjunto de condiciones que se tienen que cumplir para que alguien sea una autoridad. En este sentido, yo lo vería más desde el punto de vista de autoridad en el derecho o autoridad en el sentido de competencia. Es decir, hay una apariencia de competencia porque se han cumplido, por ejemplo, unos determinados requisitos pedidos por, pongamos por caso, una norma de competencia
efectivamente, en este caso, es un juez nombrado, se ha seguido un determinado procedimiento que están, pongamos por caso, todos los testigos y tal. Pero falta algo, pongamos por caso. Falta, en este caso, por ejemplo, la sede oficial, no se está realizando la sede oficial. En este caso se podría decir entonces que falta una cuestión de procedimiento, pongamos por caso en la cuestión de competencia. Y en este sentido hay, creo que, dos formas de verlo y que pueden ser tocados por algunos tipos de autoridad que no son autoridad aparente y autoridad efectiva en este sentido, sino podría ser entendido como autoridad efectiva en sentido amplio. Es decir, es la autoridad que llegó a producir efectos jurídicos incluso a pesar de no estar autorizada para ello. Es decir, porque aquí, digamos, la idea de la autoridad aparente, o al menos como yo puedo reconstruirla de lo que has contado, es que es un sujeto que es competente, digamos, tiene un rol específico, porque hay una norma de competencia que dice y tal, que ponen unos determinados requisitos de materia, bueno, sujeto y procedimiento, y alguna de estas cosas falla. En el sentido de alguna de estas cosas no está completa. O quizás, y esto es interesante, quizás en ningún momento del procedimiento se ha hablado de la sede. Por lo tanto, es algo que, digamos, faltaría, pero en realidad no forma parte de las limitaciones de la competencia. Entonces ahí la pregunta sería, bueno, entonces, ¿qué pasa? Pero en ese caso yo diría que ha dejado de ser una autoridad legal o jurídica y ha pasado a ser una autoridad efectiva de facto, en este sentido. En el sentido de que se trataría de un sujeto que ha producido o que puede llegar a producir determinados efectos que pueden ser jurídicos, pero que estrictamente no se puede considerar que los haya producido o que se hayan producido en virtud de una norma de competencia que lo haya autorizado para ello. Entonces, en este sentido, estoy pensando dónde encajaría la cuestión de la autoridad aparente. Yo creo que es interesante porque en este sentido, por un lado sería una autoridad normativa en el sentido de que lo que produce son efectos jurídicos y no meramente, digamos, efectos físicos, como por ejemplo alguien pegándole con un palo a otra persona y la otra persona levantándose y yendo a, no sé, buscar el dinero y trayéndolo, pongamos por caso. Pero al mismo tiempo no sería normativa en el sentido de autorizada por una norma jurídica, porque por hipótesis, digamos, estaría fallando algo de esto, como puede ser, por ejemplo, que no esté en la sede. Así que si bien no he tratado yo específicamente en la cuestión de la autoridad aparente, yo creo que o bien se puede, digamos, meter un poco flotando por encima de algunas de estas categorías, quizás un poco en el medio. Por otro lado, por ejemplo, dependiendo de cómo se analice, Joseph Ras podría decir que es una autoridad de facto y no una autoridad legítima. Si lo ves desde un punto de vista, es que es difícil porque lo de Ras se puede entender para autoridad del derecho y no en el derecho, como estaríamos hablando aquí con un juez. No lo sé. En este sentido me parece interesante la categoría, la voy a tener en cuenta para, digamos, futuras elaboraciones, si es que no decido tirar el tema por la ventana luego de casi 7, 8 años de estar dándole al tema. Pero creo que la categoría es una categoría flotante, es interesante, es una categoría flotante entre muchos tipos. Es decir, yo creo que en muchas de las triadas y binomios que proponía, lo de la autoridad aparente se puede incluir por ahí como una suerte de, bueno, y efectivamente lo es esta categoría o tiene la apariencia de serlo. Pero mil gracias por ¿cómo se llama? Por señalarme esto. Me parece muy interesante. Sobre todo porque esto, perdón, que la última cosa, esto sobre todo se analiza más que como autoridad en sí misma, como cuando se piensan en las condiciones de felicidad, por ejemplo, de las prescripciones.
Y entonces las condiciones de felicidad en el sentido de todas las condiciones que tiene que tener un acto para efectivamente ser una prescripción o no, y entonces que en determinado caso parece que aparentemente sí se cumplen, pero en realidad no se cumplen, y entonces aparentemente lo producido es una prescripción, o por ejemplo es un performativo, pongamos por caso en sentido amplio, pero en realidad no puede serlo porque ha fallado algunas de esas. Pero la pregunta ahí es si todos se comportan como si efectivamente lo hubiera sido, o si efectivamente más que una autoridad aparente fuera una autoridad de verdad, una autoridad no aparente, una autoridad efectiva. La pregunta ahí siempre es como, bueno, ¿en qué nivel estamos analizando? Si lo estamos analizando desde el punto de vista de competencia, probablemente sí, era incompetente y al mismo tiempo tuvo efectos jurídicos porque todas las personas involucradas actuaron de la forma en la cual hubieran actuado si efectivamente los efectos jurídicos se hubieran producido. Y esto es interesante en un sentido ontológico. Aquí se mete por la ventana, digamos, la ontología, pero no en relación con autoridad, sino en relación con la pregunta de si han existido estos efectos jurídicos o no, si se ha ido más allá de la competencia o no. Entonces, es muy interesante lo que has introducido. Me parece que se necesitaría muchísimo más análisis del que acabo de intentar, y prometo, digamos, prestarle mucha atención y sobre todo tratar de buscar este artículo que me has señalado. Así que muchísimas gracias por la pregunta. Perdón, creo que está, me acaba de comentar alguien, en un libro Ujú. italiano que se llama Il duplice volto del diritto, algo así como el doble rostro del Mm, derecho. Creo que está ahí. sí, Y perdón, no sé si todos lo están viendo, en el chat creo que fue Jimmy, acaba de escribir algo interesante. a ver. Por ejemplo, ¿qué pasa con la sede oficial cuando ha habido casos y situaciones extraordinarias como durante la época de la pandemia? Ujú, Yo creo que precisamente que eso es algo que digamos que quiebra de lo que veníamos hablando, porque ha sido algo extraordinario. No sé si fue tu caso cuando presentaste la tesis del doctorado, si fue virtual o fue presencial, porque precisamente esa zona de Italia tuvo grandes problemas. Yo presenté mi tesis del doctorado precisamente, digamos, en época de la pandemia, pero tuve la suerte que fue, digamos, una ventana que se abrió cuando, al menos en Alemania, los casos bajaron bastante y como ujú, durante un mes, las universidades volvieron en cierta medida a funcionar. Eso me permitió ir a Alemania, ir hasta aquí, presentar la tesis y volver. Y ya al mes siguiente, alguien me comentó que la presentación de las tesis doctorales habían vuelto a ser virtuales, cosa que yo quería evitar a toda costa. ujú. Pero yo creo que No, esas situaciones son muy, muy extraordinarias. Creo que en ujú. cosas como presentación de trabajos oficiales universitarios, eh, también en lo que son los órganos jurisdiccionales, la sede sigue siendo muy, muy importante, pero me parece muy interesante lo que señalaba Jimmy, pero yo creo que son situaciones muy, muy extraordinarias. Era eso nada más. Ujú. Gracias. No, gracias nuevamente por el detalle final. Gracias, Jimmy, además por comentar esto en el chat. Yo fui de las personas que tuvo una defensa de tesis online, en el sentido de que pero es muy interesante, en ese caso se consideraba, y esto es algo que yo he visto, digamos, que la sede es definida como aquel lugar que no es necesariamente físico, en el cual se reúnen tanto la persona que debe defender la tesis como el tribunal de tesis. Y entonces ahí, por supuesto, la pregunta es, bueno, ¿qué consideramos como lugar? Y por supuesto también la pregunta, y esto es algo que luego la normativa, yo creo que de todos los países, ha ido actualizando luego de las primeras cuestiones de emergencia, es que se ha ido determinando de modo estricto, en el sentido de, bueno, cuando se ha cambiado la sede oficial, en el sentido de que cuando ya la sede física oficial no podía considerarse o no estaba operativa, entonces a partir de ese momento, ¿qué entendemos por sede oficial? Y bueno, y allí, por ejemplo, las sedes oficiales yo creo que pasaron a ser los canales de Zoom, las reuniones de Zoom o determinadas plataformas efectivas. Ahí lo que sucedió me parece que fue un caso de, digamos, de cambio del concepto de sede.
justamente por una cuestión de emergencia. Se necesitaba cambiar necesariamente el concepto de sede para poder, bueno, como dice Jimmy, que bueno, Google Meet pasó a ser la sede oficial en el caso del Poder Judicial de Costa Rica en la pandemia. En ese sentido, yo creo que es muy interesante lo de la sede, pero también como parte de la cuestión simbólica de lo que es, por ejemplo, de lo que es la autoridad en sentido amplio, es decir, que determinadas cosas, bueno, pero esto también es interesante porque es como forma parte, esto fue me parece muy bien analizado por los realistas escandinavos, la cuestión, toda esta cuestión un poco mística que tenemos alrededor de la creación de determinados efectos jurídicos. Entonces, nos rodeamos de símbolos, como puede ser un lugar determinado con determinadas cosas y qué sé yo, cuando en realidad la sede puede ser cualquier lugar donde están reunidas las personas que forman parte, digamos, o que son necesarias para tomar esa decisión. Bueno, A pero menos de que, bueno, sí, perdón. no, que las instituciones Ujú, normalmente requieren eh, símbolos para poder identificarlas, digamos, como tales, eh, lo cual cumple papeles epistémicos y normativos, de forma tal ujú. que abandonar ciertos símbolos, por ello es que abandonar ciertos símbolos normalmente implica tantas dificultades y con buenas razones, obviamente. Si cualquiera puede venir y desarmar los símbolos, entonces de pronto ya no sabemos ni delante de qué institución estamos. Pero también a veces puede haber buenas razones para cambiar los símbolos relevantes, como por ejemplo si la sede es un espacio físico o no. Me parece, no sé, perdón por meterme. No, súper bien que te hayas metido, estoy de acuerdo, en el sentido de que la cuestión de los símbolos es algo completamente relevante y es algo que acompaña, digamos, en cierto sentido, la presencia de determinados símbolos acompaña, en algunos casos es parte de las condiciones de felicidad, por ejemplo, no lo sé, determinados actos de habla, pero también de la, ¿cómo se puede decir? De la creación o del mantenimiento de determinadas creencias, que eso también forma parte o tiene efectos en relación con, por ejemplo, volviendo a autoridad. Si alguien va con un uniforme, generalmente hablando de autoridad aparente, pero no en el caso de una sede, pero si alguien aparece con una toga en un determinado tribunal y se sienta en el sillón digamos, del tribunal y se abre, digamos, una carpeta y se pone a mirar a la gente, probablemente la gente piense que esa persona es un juez o una jueza. Y probablemente la gente se comporte de determinado modo justamente porque esa persona está revestida en los símbolos que dicen o que la identifican o que identifican al portador o a la portadora como pongo por caso, una autoridad. Que esto puede claramente no ser el caso porque puede ser, puedo ser yo que me fui a sentar a una cosa. O por ejemplo, no lo sé, también puede ser el caso que una persona que efectivamente a nivel de norma de competencia ha recibido la competencia para, pongamos por caso, decidir una controversia, va y se sienta, pero vestida, digamos, no lo sé, acaba de venir del gimnasio vestida con ropa deportiva, se sienta en el sillón, nadie probablemente le dé ninguna atención o nadie probablemente crea que efectivamente esa persona es o tiene la competencia para, digamos, decidir sobre algo. Entonces, en ese sentido, los símbolos son extremadamente importantes y la pregunta es, bueno, como todo, ¿cuáles símbolos son lo suficientemente relevantes o la presencia de cuáles símbolos es condición necesaria para que algo, digamos, por ejemplo, en este caso, sea una autoridad o sea considerado como una autoridad o produzca unos determinados efectos, etcétera, etcétera. Y por eso en ese sentido la cuestión de la sede es muy interesante y sobre todo porque, en efecto, como decía Jimmy, y bueno, como recogía también Francisco, ahora el tema de no solamente a nivel de la pandemia, sino también a nivel, bueno, todas las cuestiones relacionadas con, por ejemplo, el metaverso ahora
digamos, muchas de las cuestiones, cosas que pasan en el metaverso, o se puede hablar de autoridades en el metaverso, ¿en qué sentido? Entonces ahí también, de nuevo, se ve si los conceptos que hemos manejado hasta ahora a nivel más bien tradicional pueden aplicarse o no aplicarse a determinados fenómenos que estamos observando en este sentido, contextos nacientes, como por ejemplo puede ser el metaverso o cosas del estilo. Y ahí, bueno, podremos definir si determinados, digamos, propiedades que consideramos como necesarias para, no lo sé, que un acto digamos, una decisión judicial sea efectivamente productora de efectos jurídicos o se pueda considerar como una decisión judicial válida, en el sentido de, digamos, existente, conformada de acuerdo con las reglas constitutivas, etcétera, etcétera, bla, 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 o no, o si ya, bueno, vamos eliminando estas propiedades y llegamos a la conclusión de que efectivamente podemos seguir llamando, no sé, decisión judicial incluso a esto, autoridad incluso a alguien que jamás, que no tiene ninguna sede, no lo sé, digamos. En este sentido me parece que todos estos casos son un poco el problema de la textura abierta. Situaciones en las cuales nos hemos encontrado con excepcionalidades tales que nos han llevado a preguntarnos a ver si tendríamos que cambiar, en cierto sentido, las definiciones que teníamos de determinados conceptos, por ejemplo. Y creo que esto va a seguir, como siempre. Bien. Bueno, me parece que obviamente es muy interesante todo lo planteado y muchas cosas que no hemos tenido oportunidad de conversar, pero lo cierto es que me parece que lo prudente es ir concluyendo. Tengas en cuenta que es sábado y para Julieta y Francisco es casi las 23 horas. Entonces creo que la amabilidad de Julieta ha sido ya puesta suficiente a prueba y podemos entonces dar por concluido esta sesión y por concluido las sesiones del año del seminario. Bueno, eso, no sé, Juli, ¿quieres decir algo, Juli? No, simplemente reiterar mi agradecimiento por la invitación y mi agradecimiento a todos ustedes, a todas y a todos ustedes por estar conectados un sábado a las 2 de la tarde, bueno, en el caso de Francisco, un sábado a las 11 de la noche, además, sobre todo teniendo una familia, bueno, ustedes, quienes la tengan, que están esperando que, digamos, vuelvan a ellos, ellas, y les agradezco a todos por la paciencia, las preguntas, todas muy interesantes y algunas sobre las cuales volveré si es que sigo adelante. Hola, y la hija de Sebastián ahí apareciendo súper aburrida. A propósito de familia, pues Ok. aquí queda también. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Ha sido para mí súper interesante. Y bueno, si alguien tiene alguna duda, consulta o quiere continuar con la conversación o lo que sea, dejo mi email en el chat. Pueden escribirme por lo que deseen. Y nada, muchas gracias nuevamente por la invitación. Para mí ha sido un placer. Bueno. Julieta, una pregunta pequeñita. ¿Y tú a qué te dedicas ahora? ¿Qué otros temas? Bueno, ahora en realidad estoy terminando con el coletazo de autoridad luego de la tesis y mi pregunta central es, ¿qué haré luego? Nadie lo sabe. Ni yo lo sé. Alejandro, algo muy rápido, como es la última sesión, felicitarte a vos y agradecer a la asociación por todas las actividades que se hicieron durante todo el año. Como siempre, crecemos muchísimo en esta cuestión y yo quisiera realmente dejar constancia de tu trabajo, del empeño que le pones, todas estas sesiones y que, bueno, que continuemos en esa línea, pues porque realmente dignifican nuestros espacios centroamericanos y nos hacen crecer, ¿no? Así que motivarte, que nunca vayas a desfallecer, porque sé que a veces no es fácil darle seguimiento a un seminario tan riguroso y tan potente, pero creo que es bien importante que lo sigamos manteniendo, ¿no? Así que te felicito a vos, a toda la junta directiva de la asociación,
a Caro, su presidenta, y que bueno, que se siga trabajando en esa línea, ¿no? Creo que Jairo también está en esa junta directiva, también a Jairo, y si se me queda alguien, pues me disculpan, ¿no? Bueno, gracias por las amables palabras, Sebastián, y saludos a Pía. Y bueno, que tengan bonito sábado. Gracias de nuevo y estamos conversando. Chao. Chao, gracias a todos. Gracias a todos.